días. Qué privilegio tener un lugar donde congregarnos. Un día de lluvia, si tuviésemos que seguir en la plaza, estaría difícil hoy. El Señor es bueno, nos permite reunirnos a pesar de la lluvia y compartir su palabra, edificarnos unos a otros, alabar al Señor, es precioso. Vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago, así que les invito por favor a abrir sus Biblias. En Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Vamos a estar estudiando el versículo 1 al versículo 6. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 6. Oramos primero y luego leemos. Amado Dios, queremos exaltarte en esta mañana porque tú eres Dios, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Salvador. Señor, queremos alabarte porque como cantábamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de tu vida, yendo sin rumbo en esta vida. Dios, andábamos conforme a la corriente de este mundo, pero Dios, como cantábamos, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida para que podamos creer en el Evangelio. Señor, estamos aquí esta mañana porque tú has dado un propósito a nuestra vida y queremos ahora exaltarte, Señor, alabarte, y ahora al escuchar tu palabra queremos, Dios, que tú nos ayudes a tener corazones humildes, corazones sumisos a tu palabra. Señor, que aún al escuchar tu palabra podamos alabar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Señor, por favor, ayúdanos a concentrarnos y a luchar con nuestra mente, con las distracciones, y que tu palabra esté obrando en esta mañana para la salvación de los perdidos y la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, leo la versión Valera 60. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Las discusiones y las peleas suelen ser una práctica regular en la vida cotidiana. Vemos peleas en los trabajos, vemos peleas entre vecinos, entre cónyuges, entre padres e hijos, entre hermanos de la iglesia. Quizás los que estén casados esta semana hayan peleado, hayan discutido de manera pecaminosa. Aquellos que somos padres, quizás hemos discutido, hemos peleado pecaminosamente con nuestros hijos. Quizás en el trabajo, donde sea, porque así es la vida, así es el ser humano, peleamos, discutimos. Y la frase que más escuchamos o decimos cuando peleamos es: sí, yo hice esto, o sea, reconozco, yo hice esto, porque vos, yo te hablé mal, sí, es verdad, lo reconozco, porque vos me hablaste mal primero. Yo te grité, porque vos
me hiciste enojar. Si yo hablé mal de un hermano, porque él me hizo tal cosa. Si yo me alejé del Señor, es verdad, yo me alejé del Señor, porque Dios me mandó tal cosa. Estamos acostumbrados a las excusas, a echar la culpa a otros de nuestro pecado, se la echamos a Dios, a las circunstancias, a las personas, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestro jefe, etcétera, etcétera. Pero Santiago lidia con este tema del pecado. En capítulo 1 lidia con el pecado en las pruebas, ¿no? Que cuando en las pruebas pecamos, dice Santiago, que no le echemos la culpa a Dios. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que cuando pecamos en las pruebas, no digamos que es culpa de Dios, dice Santiago. Es nuestro deseo pecaminoso. Pero ahora Santiago no trata con el pecado en las pruebas, sino trata con el pecado en la iglesia, con el pecado de los celos, de la envidia, de las peleas, de la murmuración. Según vemos en el contexto, había personas que estaban usando la lengua para destruir a otros, y estas personas se podían excusar, diciendo, sí, yo murmuré de tal hermano, porque él o porque ella. Yo le hice tal cosa a este hermano, pero porque él primero me hizo tal cosa. Nos excusamos. Y Santiago les va a decir, no le echen más la culpa a otros. No dejen de echarle la culpa a las peleas en lo que tu hermano te hizo, en lo que tu hermano dijo, en lo que no dijo, en si te saludó, si no te saludó, si te mandó un mensajito en la semana, si no te mandó un mensajito en la semana. Dejen de echar la culpa a eso. Dejen. El problema de su pecado, el problema de las discusiones, no proviene de lo que otros hacen, sino proviene de sus corazones. Así que Santiago va a responder una pregunta esta mañana, y es, ¿por qué suele haber tantos conflictos en la iglesia? ¿Por qué suele haber tantos conflictos en la iglesia? Y nos va a decir Santiago, en primer lugar, que hay tantos conflictos en la iglesia porque tenemos deseos pecaminosos. ¿Por qué peleamos en la iglesia y en otros lados, por supuesto? Porque tenemos deseos pecaminosos. Cuando leemos la epístola a Santiago, nos cuesta encontrar las conexiones, porque si la leemos así rápido, parece que Santiago va saltando de un tema a otro, que habla de la lengua, por un lado, capítulo 3, versículos 1 al 12, que habla de la sabiduría, capítulo 3, versículos 3 al 16, que ahora habla de los conflictos, y como que va pasando un tema a otro, pero no es así. Hay una estrecha conexión de capítulo 3, versículo 1 en adelante, quizás hasta el final de esta sección, hay toda una unidad de pensamiento, y esa unidad de pensamiento tiene que ver con las peleas en la iglesia. Había personas que se estaban dañando, personas que estaban usando la lengua, por ejemplo, para maldecir a sus hermanos. Leemos ahí capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, hablando de la lengua, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Había celos, envidias, leemos ahí en capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Así que había todo tipo de conflictos en esta iglesia, de peleas, y Santiago luego de hablar del problema de la lengua, del problema de la falsa sabiduría, es como que ahora llega a la raíz. Hermanos, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde piensan por qué hay tantos problemas entre ustedes? Bueno, y ahí me imagino, como todos nosotros, empezamos a excusarnos. Noten la pregunta de Santiago ahí en el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa que hay tantos problemas? Y Santiago les va a decir, sus conflictos, sus peleas, vienen de sus corazones, vienen de sus pasiones, vienen de sus deseos. Noten ahí, versículo 1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago usa una palabra ahí para pasiones
que es la palabra hedonei, que es de donde viene la palabra hedonismo. O sea, posteriormente, ¿no? Se saca este concepto de hedonismo. La palabra hedonei es paralela a la palabra que usa en capítulo 1, que somos tentados en nuestras propias concupiscencias. La palabra ahí, concupiscencias, es otra palabra, epitumía, pero da la idea de deseos fuertes, de deseos intensos, de desear algo con pasión, digamos. Y por supuesto, por el contexto, está hablando de desear cosas pecaminosas. En los tiempos de Santiago, esta palabra que usa acá Santiago, donei, se utilizaba para hablar de desear un placer, de desear el gozo, de desear la felicidad. Entonces Santiago le dice, ¿de dónde vienen sus deseos, sus peleas? ¿De dónde provienen? De sus deseos fuertes por el placer, de sus deseos fuertes por la felicidad. El problema no es lo que otro hermano te dijo o hizo. El problema son sus deseos. El problema es que ustedes están deseando algo demasiado y aparentemente lo que están deseando demasiado es su propia felicidad, su propio bienestar. Entonces, cuando vos deseas algo demasiado, eso que vos deseas, ese deseo fuerte, lo deseas tanto que empezás a pelear con otros por eso. Santiago va a ir, igual que hizo en capítulo 1, de lo interno a lo externo. Va a comenzar donde se generan los problemas y cómo esos problemas terminan dando metástasis, causando todo tipo de felicidades. El problema no es en un sentido querer la felicidad o querer una vida de gozo. El problema es cuando la felicidad o el gozo se vuelven un ídolo en nuestra vida. Cuando queremos, nuestro único objetivo es ser felices, como un ídolo. Entonces, todo lo que yo siento que me estorba para darme la felicidad se transforma en un enemigo. Un ejemplo, quizás el más cotidiano que vemos hoy en día, es en el tema del matrimonio. Me caso porque quiero ser feliz, me caso porque pienso que la persona con la cual me caso me va a satisfacer plenamente, pero al poco tiempo que me caso, me doy cuenta que esa persona es un estorbo para mi felicidad. Es un estorbo porque yo estoy tan centrado en mí mismo que quiero que esta persona viva enteramente para mí, que haga todo lo que yo quiero, que sea como una esclava, si es hombre, como un esclavo, si es mujer, si es la esposa. Quiero que esta persona sea mi esclava, que solamente su vida se trate de contribuir a mi felicidad. Y cuando esta persona me doy cuenta que también quiere ser feliz y yo estoy estorbando a su felicidad, entonces la guerra en el matrimonio empieza. De vuelta, ¿está mal querer ser feliz en el matrimonio? No. El problema es cuando hacemos un ídolo. Cuando deseamos algo quizás que no es pecaminoso en sí mismo, pero lo deseamos tanto, que se vuelve un ídolo. Y entonces empezamos a batallar por eso. Entonces Santiago le dice, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras vienen de sus deseos por el placer, de su deseo porque todo el mundo gira alrededor de ustedes. Y hay un ejemplo de esto, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, yo se los leo, dice el apóstol Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, epitumeo es la palabra ahí. La misma palabra que usa Santiago para deseos pecaminosos. O sea, si alguno anhela obispado, buena obra desea, o sea, es un deseo intenso, es un deseo fuerte por el llamado al ministerio. Y en un sentido es un deseo bueno, porque lo pone Dios, así lo entendemos. O sea que si vos tenés un deseo por Dios, puesto por Dios, de ser un pastor, está bien, no es pecaminoso. Pero ese deseo bueno puede transformarse en un ídolo. Ese deseo bueno de querer ser pastor y quizás servir al Señor en el ministerio pastoral,
te puede llevar a vos a envidiar a otros. Te puede llevar, o sea, ese deseo que es bueno se puede transformar en un ídolo. Y ahora vos estás descalificando a todos aquellos que pensás que te pueden, entre comillas, quitar el lugar. Si hay otra persona que también lo considera para el ministerio, quizás vos empezás a, de alguna manera, tratar de descalificarlo. Porque tu deseo por el ministerio pastoral se volvió un ídolo. Entonces estás dispuesto a descalificar a todos aquellos que sentís, comillas, que te hacen sombra. Y eso parece que es lo que pasa acá. Porque leímos, donde arranca toda esta sección, en capítulo 3, versículo 1, Santiago dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, parece que había personas que estaban autoproclamando maestros por el prestigio que eso les daba. Y eso les llevaba a difamar a otros. Quizás eso les llevaba a que cuando veían a alguien que de cierta manera podía hacerles sombra, quizás murmuraban. O para descalificar a aquel que ya es maestro, empezaban a murmurar y a criticar y a envidiar para quitarlo y en un sentido poder ellos ocupar ese lugar. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen las peleas entre nosotros? Vienen de nuestros deseos pecaminosos. Viene de desear algo que sea pecaminoso en sí mismo, o viene de desear algo que no es pecaminoso en sí mismo, pero lo deseo tanto al punto que se vuelve un ídolo y al punto que estoy dispuesto a pecar para obtenerlo. Y un ejemplo de esto, y que concuerda con el contexto, es cuando nosotros servimos en la iglesia buscando nuestra propia felicidad. O sea, yo sirvo en la iglesia, yo quiero servir en tal área. ¿Por qué quiero servir en tal área? Porque quiero realizarme, porque quiero ser feliz. Entonces, yo ya no estoy queriendo servir en la iglesia motivado con el deseo de servir a mis hermanos, y si no puedo servir ahí, serviré donde Dios quiera que sirva, porque mi anhelo es servir al Señor y a mis hermanos. Entonces, si puedo hacerlo donde a mí me gustaría hacerlo, genial, y si no es ahí, en donde sea, porque mi deseo es servir a mis hermanos. Ahora, cuando mi deseo no es servir a mis hermanos, sino mi deseo es servir porque quiero mi propia felicidad. Quiero que el ministerio me dé felicidad a mí. Entonces, estoy dispuesto a hacer la guerra. Estoy dispuesto a luchar contra todo aquel que me esté, entre comillas, sacando mi felicidad. Que me esté sacando ese lugar de ministerio que yo pienso que me va a dar felicidad. Eso lo pensamos sobre todo en el ministerio pastoral. Si vos salís al ministerio pastoral para ser feliz, tu deseo del ministerio es que vos querés ser feliz. Mi pregunta es, el ministerio muchas veces no te va a dar felicidad, te va a dar aflicción. ¿Y qué vas a hacer? Y ahí van muchos pastores saltando de iglesia en iglesia. Porque estoy en esta iglesia y los hermanos ahora me aprecian y me hacen felices, pero ahora ya no me aprecian tanto como todo el tiempo desgasta, y ya hace 10 años que me escuchan predicar y ya no me quieren tanto, así que me voy a otro lado, porque ya no me hacen felices. Y así voy, a los 3, 4 años voy saltando de iglesia en iglesia porque voy buscando mi felicidad. Y así también de vuelta, hermanos saltan de iglesia en iglesia porque van buscando su felicidad. Entonces estoy en esta iglesia y claro, al principio, no sé, los hermanos me súper aprecian y no sé, sienten que soy un fenómeno en lo que hago en el ministerio, pero luego con el tiempo ya están acostumbrados, se acostumbran, se dan cuenta que no soy ningún fenómeno, entonces me voy a otro lado, y voy a otro lado, y a otro lado, y a otro lado, y a otro lado, porque de vuelta estoy motivado por mis propios deseos. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? Y Santiago, vienen de sus pasiones, que ustedes están deseando, están demasiado centrados en ustedes mismos, están demasiado enfocados en ser felices, en vivir gozosos, y cuando alguien te causa tristeza, lo arruinás. Y noten cómo eso se manifiesta. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia,
y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, noten cómo este deseo de querer algo de manera pecaminosa, quererlo tanto al punto de estar dispuesto a pecar por eso, genera estragos. Cuando yo estoy en mi matrimonio demasiado centrado en ser feliz, y quiero que la persona que está al lado mío me haga feliz, y cuando no me hace feliz, la destruyo, el matrimonio es un desastre. Cuando yo tengo hijos y quiero que mis hijos me hagan felices y no lo hacen, los destruyo. Y así cuando vos estás centrado en vos mismo y en ser feliz, todo aquello que te rodea que no te hace feliz, lo arruinás. Lo destruís. Y noten todo lo que genera estos deseos pecaminosos. Este texto se puede dividir acá en el versículo 2 y 3, digamos, en 2 líneas o en 3 líneas. Nos damos cuenta de eso por los puntos y comas. Cuando escribía Santiago, no usaban puntos y comas. Entonces, eso se tiene que agregar para que podamos entenderlo mejor. Y a veces es muy sencillo y a veces hay que tomar decisiones. Si le pongo un punto acá o un punto allá. Y eso cambia. Yo puedo decir, no estoy mal. No, coma, no estoy mal. Yo digo, no, estoy mal. La puntuación lo cambió. Bueno, acá pasa algo similar. Noten que la Valera lo traduce o sea, estos deseos pecaminosos causan 3 cosas, tres actitudes pecaminosas. Dice, codiciáis y no tenéis, sería una. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, sería la segunda. Combatís y deseáis, pero no tenéis, sería la tercera actitud pecaminosa. Lo damos cuenta por los puntos y comas. Pero se puede dividir en 2 líneas, y quizás así lo hace la Biblia de las Américas. Entiendo que así encaja más con el contexto. Sería así: codiciáis y no tenéis, por eso cometés homicidio. Tiene más lógica que decir, noten ahí, como dice, matáis y ardéis de envidia. Matáis, como no suena, primero matás, después ardéis de envidia, no tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido, codiciáis y no tenéis, resultado, por eso cometéis homicidio. Son envidiosos y no pueden alcanzar, o no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. Y eso también encaja mejor con esta transición que guía Santiago de lo interno a lo externo. O sea, pasa algo en tu interior y causa un efecto en otros. Deseas algo de manera pecaminosa, destruís a un hermano. Entonces, Santiago dice, codician, noten ahí en el texto, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. La codicia tiene que ver con querer más, con que no te alcance. Querés más. La ley decía en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es que no te alcanza, querés más. Dios te da esto, pero no te alcanza. Dicen, Dios les daba a los israelitas el maná en el desierto, no sé si recordarán. Y ellos, nos encantaría eso, ¿no? Sin trabajar nada, abrían la puerta y ahí estaba el maná. Qué bendición. Salvo el viernes sería, ¿no? Que el viernes tenían que juntar 2 veces porque el sábado no había maná. Entonces, o no debían recogerlo. Entonces, ellos abrían y tenían maná, pero no les alcanzaba, querían más. Dice Números 11:4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ya el maná no nos alcanza, ahora queremos carne. Y Pablo, citando este texto, dice en 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces,
la codicia tiene que ver con querer tener más y más. Me encanta lo que dice un comentarista, Osborne, dice, este es un recordatorio muy importante para nosotros en nuestra sociedad de consumo. Tenemos mucho más en realidad que nadie en toda la historia. Esto debería producir un pueblo contento, o sea, tenemos más de lo que, quizás vivimos mejor que Salomón nosotros. Pero toda esta codicia, dice, pero todo esto solo ha producido más codicia. Las personas pecaminosas simplemente no pueden tener suficientes recursos del mundo. Y como resultado, se han olvidado de Dios. Y eso nos incluye a todos nosotros con demasiada frecuencia. Dios nos ha dado en abundancia. Quizás una persona del primer siglo tenía una ropa que ponerse. 2, 3 si era... Y nosotros quizás, la mayoría de nosotros, no todos, por supuesto, pero tenemos más de una ropa quizás que ponernos. Aún quizás los que están en peor situación económica. Tenemos muchísimo. Hoy una persona, quizás también, en nuestro contexto por lo menos, por más que no tenga un gran poder adquisitivo, quizás tiene celular. Quizás come por lo menos 2 comidas al día. Tenemos mucho más, pero no nos alcanza. Queremos más. Y parece que estas personas quizás tenían una posición de enseñanza, quizás tenían un lugar en la iglesia, quizás servían, pero no les alcanzaba. Ellos querían más. Y si hoy enseño a los niños, yo no me alcanza a enseñar a los niños, ahora quiero enseñar a los jóvenes. Y quiero enseñar a los adultos. Y quiero enseñar el domingo. Y quiero. No me alcanza. Y si el Señor me permite servir en tal área, quizás en vez de decir, gracias Señor, qué bendición. Un pecador como yo, que merece el infierno, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, ahora puede servirte. O sea, me sería estar en el infierno, ahora quemándome por toda la eternidad. Pero me has salvado, me has dado un nuevo corazón para que me pueda arrepentir y creer en tu Hijo. Y ahora puedo barrer esta iglesia. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué bendición! No merezco esto. Decimos, ¿por qué yo barro y toca la flauta? ¿Por qué yo barro y aquel preside en la iglesia? ¿Por qué yo, recibo gente ahí en la puerta y otro da los anuncios? ¿Por qué? Y nos quejamos. Queremos más, no nos alcanza, y más. Y entonces dice Santiago, noten, cometéis homicidio. Y hay algo que es muy fuerte acá, y los comentaristas se pelean por esto, que es que esta palabra cometer homicidio, asesinar, no se suele usar de manera figurativa en las Escrituras. Entonces dicen, bueno, si no se usa de manera figurativa, tiene que significar que matan realmente, o sea, realmente asesinan. Entonces, bueno, algunos dicen, bueno, esto deberían ser los celotes. Los celotes eran como unos guerrilleros judíos que mataban ahí a los romanos o a los publicanos, que eran como traidores. Ahí había un celote entre los apóstoles y había un publicano, Mateo. Entonces, algunos dicen, bueno, se ve que seguramente Pablo está hablando a celotes que están asesinando, o no creo que ellos mataran literalmente, sino lo más probable que Santiago, y eso lo hace mucho en toda la carta Santiago, tenga en su mente el Sermón del Monte. Todavía no se había escrito el Sermón del Monte, pero la enseñanza ya estaba, Jesús ya lo había enseñado, seguramente la enseñanza del Sermón del Monte ya corría entre la iglesia, por supuesto, así que es probable que Santiago o tenga recuerdos de escucharlo al Señor enseñar en esa ocasión, o haya escuchado, sabemos que él se convirtió luego en la resurrección del Señor, así que él haya escuchado quizás esas enseñanzas. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesús dice en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que es probable que cometéis homicidio tenga que ver con esto que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Ellos, su deseo de querer tener algo los llevaba a ellos
a enojarse, a hablar mal, a criticar. Pensamos de vuelta en capítulo 3, versículo 9. Con ellos bendecimos a Dios, pensando en la bendición en la iglesia que daba el que enseñaba. Y luego con ella maldecimos. Y probablemente la maldición ahí tiene que ver con hablar mal de los hermanos. Entonces parece que estas personas, cuando querían el ministerio que otros tenían y no lo obtenían, ellos criticaban. Me encanta lo que dice Erickson. Dice él en su teología: como el pecado le hace a uno cada vez más egoísta y centrado en sí mismo, es inevitable que surjan conflictos con los demás. Queremos el mismo puesto, el mismo compañero matrimonial o el mismo terreno que otro tiene. Cada vez que uno gana, otro pierde. El perdedor, por resentimiento a menudo, se convierte en una amenaza para el ganador. La persona que tiene éxito siempre sufrirá la ansiedad de saber que otro puede intentar recuperar lo que ha perdido. Por lo tanto, no hay ganadores en la carrera de la competitividad. Y continúa: hemos observado anteriormente que el pecado esclaviza, conduciendo a más pecado. Santiago confirma esta observación con su afirmación de que el pecado de la codicia conduce a los pecados de asesinato y guerra. El punto, hermanos, es que cuando en la iglesia empezamos a competir, es un desastre. Es un desastre. No hay ganadores y perdedores. El que pierde quiere sacar el puesto al que gana. El que gana se siente amenazado por el que perdió. Y esto es un caos. Y luego dice de manera paralela: sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No quiero desplazarme mucho de esto por el tiempo, pero lo mismo. La codicia es querer tener más, la envidia es querer tener lo que otros tienen. Las Escrituras nos dicen que por envidia los judíos mataron a Cristo. Por envidia Acab mató a Nabot por su viña, 1 Reyes 21. Por envidia Saúl quiso matar a David. Por envidia hacemos cualquier tipo de cosas. Por envidia personas dividen la iglesia sin importarle nada. Me llama la atención mucho que hay personas que no quieren ser pastores, no les interesa, ellos mismos reconocen que no tienen llamado al ministerio, pero por envidia empiezan a criticar a los pastores. Solamente por envidia. Solamente porque quizás tienen, no sé, quizás la iglesia le da un reconocimiento que a ellos no. Quizás le da, no sé, un mimo que a ellos no le dan, no sé lo que sea. Y por envidia, ni les interesa ser pastores, pero es la envidia, es la envidia. La envidia nos lleva a querer lo que otro tiene. El ejemplo más básico de esto son los nenes, ¿no? Tiene un juguete ahí tu hijo en la casa, no lo usa nunca, polvo tiene. Pero invita a un amiguito y el amiguito va corriendo a ese juguete y ¿qué dice el nene? Esto es mío. Y el padre que le dice, pero no lo usas nunca. Es mío, yo lo quiero, es mío, y ahí comienza la guerra. ¿Qué pasó? ¿Por qué este nene quiere el juguete que nunca usaba? Por envidia, por querer lo que otros tienen. Y eso pasa en la iglesia, hermanos, eso pasa. No me interesa estar en misterio hasta que lo tiene tal hermano. Ahora sí lo quiero. No me interesaba a servir de tal manera en la iglesia hasta que otro lo hace. Y bueno, dice el texto claramente, combatís y hacéis guerra, todo tipo de males. Y continúa Santiago, dice, ustedes no tienen porque no piden. Y de vuelta hay una progresión, por supuesto, hermanos. Si vos realmente sos una persona envidiosa y sos una persona celosa, lo más probable es que eso afecte tus pedidos de oración. Es raro, de verdad, si por lo menos nos queda un poco, si somos envidiosos y celosos, pero nos queda un poco de sensibilidad espiritual. Es raro orar, Señor, sacale ese ministerio, sacáselo, yo lo quiero, es mío, yo lo quiero. Bueno, si nos queda un poco de sensibilidad espiritual, es raro. Entonces lo más probable es que los celos y la envidia nos lleve a hacer guerra y nos lleve a no pedir. Entonces no tenemos, porque no pedimos, no oramos. Simplemente
claro, como todavía me queda algo de sensibilidad espiritual, no oro para que lo parte un rayo a tal persona, no oro para que Dios le quite ese misterio y me lo dé a mí, pero le hago guerra, porque yo lo quiero. Pero otro dirá, no, yo sí que oro. Entonces Santiago dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, alguno dirá, bueno, sí, yo estoy orando por ese ministerio, pero ¿qué te motiva eso? ¿Qué te motiva? Para gastar en vuestros deleites. Sí orás, claro, pero orás, versículo 1, movido por tus deseos pecaminosos. Y por eso no tenés. ¿Por qué Dios no me da este ministerio? Porque vos no lo querés para bendecir a otros. Vos lo querés para que Dios te exalte a vos. Miren, yo, donde más he visto esto, donde más lo he visto, es en la lucha de una persona con la inmoralidad sexual. Personas, jóvenes sobre todo, sumergidos en inmoralidad sexual, dicen, ¿por qué Dios no me da una esposa? ¿Por qué yo le pido a Dios que me dé una esposa y Él no me la da? Por eso estoy pecando de esta manera, ¿por qué Él no me da una esposa? Y uno no dice nada, a veces por respeto, pero por dentro dice, gracias al Señor que no te da una esposa, porque vos pedís para gastar en tus deleites. Vos no querés una esposa para amarla de manera sacrificial, vos querés una esposa para que ella te satisfaga, porque eso tiene que ver con la inmoralidad tiene que ver con satisfacer uno mismo. Entonces orás por una esposa, pero detrás de ese deseo de querer tener un cónyuge, lo único que hay es que ese cónyuge te satisfaga como vos pensás que lo debería hacer la inmoralidad. No, gracias al Señor que no te da una esposa. Pedís mal para gastar en vuestros deleites, porque Dios no es como el genio de la lámpara, que lo frotamos ahí y sale y nos da lo que queremos. No, de ninguna manera. La Biblia, Juan dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si pedimos para nuestros deleites, y la palabra deleites es edonei, la misma que usó en versículo 1. Si lo pedimos pedimos algo para hacernos felices, sea un cónyuge, sea un trabajo, sea un ministerio, detrás de eso está el deseo de ser feliz. No, mi hermano, Dios no va a responder eso. Dios no lo va a hacer. Por más que le pidas con fe y lo que vos quieras. Y esto me gusta como alguien lo ha dicho. Esto es un argumento que derriba el Evangelio de la prosperidad. Porque dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el Evangelio de la prosperidad te dice, pedile para que Dios te dé. Pedile un auto mejor. ¿Para qué? ¿Para ir a las misiones? No. Para gastar en vuestros deleites. Pedile un mejor trabajo, pedile que Dios te aumente tus ingresos. ¿Para qué? ¿Para ofrendar más y ayudar a otros? ¿Para contribuir a la causa del reino de Dios? No. Para vivir más cómodo. Esto es contrario a lo que dice el Evangelio de la prosperidad. Si vos estás pidiendo algo, lo que sea, para tus deleites, para tu felicidad, un ministerio, un cónyuge, un trabajo, un lo que sea, no espere que Dios te responda. En segundo lugar, y yo ya sabía que me iba a comer todo el tiempo el primer punto, pero vemos brevemente el segundo argumento por el cual hay conflictos. El primero es porque tenemos deseos pecaminosos. El segundo motivo es porque queremos agradar al mundo, porque hay conflictos entre nosotros, porque queremos agradar al mundo. Noten versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Literalmente Santiago le dice, oh adúlteras, eso dice, oh adúlteras, en femenino. ¿Por qué hace eso Santiago? Porque hace referencia al Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento y bueno, en el Nuevo también, se presenta a la iglesia como la novia de Cristo. En el Antiguo Testamento lo mismo, como la novia de Dios o la esposa de Dios. Y en el Antiguo Testamento, los profetas confrontaban a las personas, a los judíos por su adulterio espiritual. Algunos han llegado a pensar por este texto que Santiago le escribe a inconversos, porque es muy fuerte. Incluso no vemos en otra parte de la Escritura que se le llame adúlteros a los creyentes. No lo vemos. Es el único caso. Y entonces algunos han dicho, no, acá Santiago le tiene que estar hablando a inconversos. Bueno, yo no creo que le está hablando a inconversos, creo que le está hablando a creyentes. Y le está hablando duro por su dureza de corazón. Por supuesto, claro que sí. Si una persona frente a la confrontación sigue actuando de la misma manera, da evidencia que no es un creyente, ¿no? Claramente. Ya lo dijo él en capítulo 2. La fe sin obras está muerta. Si una persona permanece en el pecado, da evidencia de que no ha nacido de nuevo, de que no es un creyente. Pero a veces los creyentes nos endurecemos. Y Dios, Santiago acá, les está exhortando como hacían los profetas. Por ejemplo, Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis, le dice Jeremías al pueblo de Israel, contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Ezequiel 16:30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera, una prostituta, una ramera desvergonzada. Oseas 9:1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera, de vuelta, en todas las eras de trigo. Entonces Santiago les llama adúlteros, porque ellos están cometiendo adulterio espiritual. Y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de vuelta, el vocabulario es muy fuerte. Dice, ¿a dónde a los creyentes se les llama enemigos de Dios? En ningún lado del Nuevo Testamento. Entonces debe hablar de inconversos. Bueno, me inclino a pensar de nuevo que se refiere a creyentes. Pero y no está hablando de que los creyentes son enemigos de Dios, porque los creyentes son hijos de Dios, claro que sí. Y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo para salvación, Dios nos ha dado un nuevo corazón y ahora amamos. Amamos a Dios, amamos a los creyentes. No somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios, hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Pero pienso que acá Santiago está usando una metáfora fuerte. O sea, cuando ustedes se hacen amigos del mundo, se están poniendo como enemigos de Dios. Miren lo fuerte que es esto. O sea, no solamente son adúlteros, sino se están volviendo enemigos de Dios. Y la Biblia nos enseña que no podemos servir a Dios, a dos señores. Entonces el punto es que cuando nosotros queremos, hermanos, en la iglesia, agradar al mundo, vamos a terminar desagradando a Dios. Un ejemplo, dos ejemplos bien sencillos de esto, para dar una ilustración. Me pongo un negocio con un inconverso, con un no creyente. Entonces al principio va todo bien, pero el inconverso, el no creyente quiere evadir impuestos. Y yo no, porque no es una agrada a Dios. Y empieza la guerra. ¿Y qué termina pasando? Evadimos impuestos. Yo entiendo que quiero honrar a Dios y quiero pagarle un sueldo digno a mis empleados, pero mi compañero inconverso es un codicioso y quiere pagarle cada vez menos para tener más plata. ¿Y qué hacemos? Le terminamos pagando menos. Ejemplo, me pongo de novio con un inconverso y al principio supuestamente respeta mi pureza, respeta mi deseo de querer agradar a Dios, pero con el tiempo ya no quiere esperar más. ¿Y qué hago? Termino cediendo. Cuando nosotros queremos ser amigos del mundo, inevitablemente nos terminamos poniendo en contra de Dios. Y parece que el contexto al cual Santiago les está escribiendo acá es a personas que están
están teniendo una cosmovisión mundana. O sea, no vemos que haya problema de inmoralidad sexual ni nada de eso, pero están teniendo una cosmovisión mundana. Cuando vos querés, por ejemplo, un lugar de ministerio para que las personas te exalten, estás teniendo una cosmovisión mundana. Cuando vos empezás a difamar a un hermano porque querés el ministerio que Dios le ha dado, sos un mundano, estás viviendo como un mundano. Cuando según pasaba, lo vemos ahí, cuando en la iglesia entra alguien con mucho dinero y le damos el mejor lugar, lo tratamos bien, y entra un pobre y casi que ni lo saludamos, somos unos mundanos. Estamos viendo las cosas como el mundo las ve. Entonces, Santiago le está diciendo a estas personas, cuando ustedes están peleando por tener una posición, están viviendo como el mundo. Y al vivir con el mundo se hacen enemigos de Dios. Y quizás, hermanos, la aplicación que más calza con nosotros en relación a este contexto es que nosotros podemos ser mundanos de la misma manera que eran mundanos estas personas. Nosotros podemos ser mundanos viniendo los domingos a la iglesia, pero sin comprometernos mucho con el Señor. Viviendo de lunes a sábado para nosotros mismos, de vuelta no estoy hablando de ningún tipo de inmoralidad, sino para nosotros. Nosotros a veces, pensando en el contexto de Santiago, y lo que Santiago le dice acá, somos más mundanos de lo que pensamos. Cuando mi cristianismo se resume a, voy a la iglesia para ser feliz, voy a la iglesia como para cumplir con mi religión, dejar contento a Dios como un hijo que va a visitar a su padre en el geriátrico, dejarlo contento una vez a la semana quizás, ya está, eso es todo. Y luego hacemos lo que queremos. Mi tiempo en la semana no se resume en cómo agradar a Dios, mi tiempo en la semana no se resume en querer buscar más al Señor, se resume en vivo una vida quizás moral, relativamente moral, pero no vivo para el Señor. Solo vengo los domingos a la iglesia y quizás hago una reunión más. Y eso nos transforma en mundanos. Y cuando nosotros somos mundanos, ¿saben lo que va a pasar en la iglesia? Conflictos. En una iglesia donde la gente de lunes a sábado vive para sí mismo y el domingo nos reunimos como una especie de religiosidad, ¿saben lo que va a pasar? Conflictos, legalismo, problemas, envidias. Nos constituimos, hermanos, enemigos de Dios. Sí, estoy luchando acá con el tiempo, pero Santiago les habla fuerte a personas que están viviendo de esa manera. Personas que están no viviendo vidas inmorales, que conocen la palabra de Dios, tienen una doctrina correcta, pero no están viviendo para el Señor. Y qué duro, hermanos, qué duro Santiago les diga enemigos de Dios, que les diga adúlteros. Y yo quiero aprovechar el mensaje para decirte que si vos estás viviendo así, vos estás de cierta manera viniendo los domingos o alguna reunión más, lo que sea, pero luego en la semana vos estás viviendo para vos mismo, dándole al Señor nada de tu tiempo, haciendo lo que vos querés. Dios te está llamando enemigo, en un sentido, si sos un creyente, claro, no sos enemigo, pero en un sentido Dios te está llamando adúltero. Dios te está llamando que te estás viviendo como un enemigo de Él. Y lo que vas a hacer es que vas a venir a la iglesia y vas a causar todo tipo de problemas. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos no vivís para el Señor, ¿sabes lo que va a pasar? Te va a molestar la gente que viva para el Señor. Te molesta. ¿Sabes por qué te molesta? Porque esa persona que está dando su vida por el Señor te señala. Te señala. Inevitablemente. Vos lo ves a tal persona, llegás acá el domingo y tal persona está, en la semana visitó a un hermano, se juntó con este, discipuló a este, hizo tal cosa, no sé, evangelizó en su trabajo, lo que quiso honrar al Señor en tal situación, y te está contando lo que hizo en la semana, no para jactarse, por una charla, y vos empezás a sentir envidia. Te molesta porque sos un mundano, y te molesta. Yo no hice nada de esto, yo casi ni leí mi Biblia, yo no evangelicé a nadie, yo no discipulé a nadie, yo no oré por nadie, yo no me preocupé por nadie,
Y entonces empezás a decir a otros, tal hermano es muy legalista, muy extremista, ¿no te parece? ¿No te parece que es demasiado esta persona? Es un religioso, casi es un religioso, ¿no? Y acá tratamos de enseñar las Escrituras y de abrir y de predicar con fidelidad, aunque a veces quizás no lo hagamos, y de predicar con profundidad, aunque quizás a veces no lo hagamos, y te molesta. Porque claro, si vos no lees la Biblia en la semana, no pasás tiempo con el Señor, y venís solamente acá a cumplir con un acto religioso, te molesta. Tan largo el mensaje, tanta doctrina, tanto buscar y buscar, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto seminario? ¿Para qué ¿Qué somos acá? ¿Qué nos creemos que somos? ¿Spurgeon? ¿Qué nos pensamos que somos acá? Nos molesta, porque somos mundanos. Porque tenemos una visión mundana. Y eso trae conflictos en la iglesia. Entonces Santiago dice, en primer lugar, que hay conflictos en la iglesia porque tenemos deseos pecaminosos. En segundo lugar, hay conflictos en la iglesia porque queremos agradar al mundo, porque somos mundanos. Y en tercer y último lugar, hay conflictos en la iglesia porque ignoramos las Escrituras. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Bueno, me quedé sin tiempo para explicar todo esto. Es un texto difícil. Puede haber tres opciones. Es que nosotros, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, hablando del Espíritu humano, tiene celos pecaminosos, podría ser una posibilidad. La segunda posibilidad es que el Espíritu, como el otro vez en la Valera, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar con nosotros, nos anhela celosamente. Y la tercera opción es que Él, Dios, nos anhela celosamente. Y pienso que eso calza mejor con el contexto. Si alguno tiene dudas, pues me pregunte y se lo digo. ¿Y por qué pienso esto? Porque esto calza con lo que la Escritura dice en el Antiguo Testamento. La Biblia presenta a Dios como un Dios celoso y que no va a compartir su gloria con nadie. Y como un Dios que nos ama tanto que no está dispuesto a dejarnos en nuestros pecados. Y la Biblia dice que si somos creyentes, Dios al que ama, disciplina, ¿no? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si somos creyentes, Dios nos va a atraer hacia Él. Pero ese atraernos a veces duele, y duele mucho. Por eso cuando nosotros tenemos celos y envidia en la iglesia y empezamos a hacer divisiones en la iglesia y a murmurar, estamos ignorando lo que dice la Escritura. Estamos ignorando. Dios es un Dios celoso. Y si yo estoy viviendo para este mundo y soy un creyente, soy un hijo de Dios, Dios no me va a dejar así. Creemos en la perseverancia de los santos, ¿no? Amén. La salvación no se puede perder. Los santos perseverarán. Pero ¿saben lo que dice la perseverancia de los santos? Que Dios nos va a hacer perseverar. Eso dice. Dios nos va a hacer perseverar. ¿Y cómo lo va a hacer? A veces con mucho dolor. Con mucho dolor. Nosotros tenemos que saber distinguir. A veces una persona se aparta del Señor y le va pésimo, pésimo. Y nosotros decimos, es un creyente porque le va mal. No necesariamente. Porque si ese irse mal no le hace volver al Señor, no era un creyente. Simplemente sufre las consecuencias de su pecado. El ejemplo es Judas. Judas en un sentido agarró remordimiento, le fue mal, vamos a decirlo así. Pero él se ahorcó, él no buscó al Señor. Lo cual dio evidencia de que lo mal que le fue no fue por la disciplina de Dios porque era un creyente, sino por la consecuencia de su pecado. Y a veces personas se apartan del Señor, lo que sea, y en realidad no son creyentes, son lo que la Biblia habla de apostasía. No son creyentes y le va pésimo, horrible le va. Y uno dice, mira, es un creyente porque le va horrible. No. Es un creyente si le va horrible y ese hacerle horrible hace que se vuelvan a Dios. Entonces nosotros estamos acá y murmuramos, somos creyentes. Murmuramos, nos quejamos, hablamos mal de un hermano, vos estás ahí difamando a un hermano y pensás que no pasa nada, ignorás las Escrituras. Ignorás las Escrituras. Porque las Escrituras dicen que Dios es un Dios celoso y una de las cosas que Dios hace es ama a su pueblo, cuida a su pueblo. Y algo que vemos en Apocalipsis repetido es yo conozco.
Entonces, mi pregunta es, ¿vos pensás que vas a poder meter en su iglesia y difamar a los hermanos, quejarte, murmurar, tener envidia y no va a pasar nada? ¿Vos pensás que podés tener envidia en tu corazón y estar envidiando a un hermano, estar envidiando una posición ministerial, estar envidiando el ministerio de otra persona y que está bien? ¿Que no pasa nada? ¿Que Dios mira para otro lado? Que Dios te va a decir, bueno, está bien, no pasa nada. Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios a los que ama disciplina. Y quizás, hermanos, tenemos varios ejemplos, pero quizás el ejemplo más fuerte para mí es el exilio de Babilonia, el exilio por los babilónicos, Babilonia o los caldeos. Los profetas le advierten. Jeremías, lo que leímos en Jeremías, ¿no? Le advierte. Y ellos saben que pensaban, no pasa nada. Templo de Jehová. Sí, templo de Jehová. No pasa nada, acá está el templo de Dios. ¿De qué me estás hablando? Pero Dios les advertía. Pero ellos ya no pasa nada. Y leemos Lamentaciones. Muy fuerte. Las madres se comen a sus hijos del hambre. Los caldeos estrellan a los bebés contra la pared. Violan a las mujeres. Todo tipo de atrocidades. Y lo peor es que los caldeos, a diferencia de los asirios, no eran un pueblo salvaje, sí los asirios, que exilian al reino del norte, pero no los caldeos, que exilian al reino del sur, pero era el juicio de Dios. Y cuando estudiamos el libro de Lamentaciones, una de las cosas que notamos es que el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo, es Dios. El que destruye Jerusalén y el templo, la ciudad, es Nabucodonosor. Pero ni una vez se nombra a Nabucodonosor, ni una sola. El enemigo del pueblo de Dios es Dios mismo. Wow, Dios mismo. Y lo que pasa es terrible. Porque Dios es un Dios celoso. Entonces, Santiago pregunta acá, ¿ignorás las Escrituras? De verdad, hermanos, pensamos que podemos, todos pecamos, y acá no quiero tampoco volverme un legalista, todos pecamos y todos luchamos con el pecado y estoy hablando de eso. Y todos sentimos envidia, y yo también, y todos celamos, yo también. Estamos hablando acá de personas que están practicando eso, que lo están atocerando en su corazón y no están dispuestos, en lugar de luchar con ese pecado, destruyen. En lugar de luchar con ese pecado, ceden. No ignoren las Escrituras. Dice versículo 6, y con esto concluimos. Pero Él da mayor gracia. Y eso es hermoso. Me encanta un comentarista, me encanta. Gracia, con signo de admiración. Gracia. Después de tanta reprensión, después de tanto hablarnos de las exigencias de la justicia, es todo un alivio que Jacobo dirija nuestra atención a la gracia. Es como que después de tan duro es... ¡Wow! Gracias. Gracias por tu gracia. O sea, ustedes están mal, le dice Santiago. Están mal, sus deseos son pecaminosos. Están actuando como mundanos, están ignorando las Escrituras y pecando pensando que no va a pasar nada y sí va a pasar. Pero Él da mayor gracia. Y la gracia acá no se refiere, entiendo, a la gracia para vencer el pecado, aunque sí es una realidad, sino a que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Noten lo que dice. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cita Proverbios 3:34. Ciertamente Él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Si frente a estas exhortaciones nosotros nos resentimos y decimos, pero ¿quién se piensa, este que está predicando, quién se piensa que es para hablarme así? ¿Quién se piensa? Salimos de acá y decimos, este es un religioso, un legalista, un lo que sea. Y nos resentimos. Estoy sintiendo envidia, pero digo, ¿quién se piensa que es este para hablarme de que soy un envidioso? ¿Quién se piensa que es para decirme que soy un mundano? ¿Se cree que es Dios? Quizás así decía esta persona de Santiago.
¿Quién se cree que es este? ¿Quién se piensa? Dios le resiste, como vamos a ver en otro mensaje, quédense tranquilos. Pero da gracia a los humildes, y eso se conecta con lo que luego va a decir. Dios da gracia. Si vos te humillás, vos capaz decís, soy un envidioso. Es verdad, yo estoy sintiendo celos. Yo estoy difamando a un hermano. Es verdad, es verdad. Es verdad, soy un mundano. Es verdad, estoy viviendo para mí mismo. Yo analizo mi vida de lunes a sábado y solo pienso en mí y en ser feliz. Es verdad, soy un mundano. Me doy cuenta que en mi matrimonio todos mis problemas tienen que ver con que estoy queriendo mi propia felicidad. Que en mi crianza estoy queriendo mi propia felicidad. Soy un mundano, es verdad. Señor, perdóname, que ya lo arruiné. ¿Habrá algo de gracia para mí todavía? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Él da gracia en Cristo, claro que sí. Y recordamos que Cristo ya pagó, si somos creyentes, hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, Él ya pagó por nuestros pecados. Y recordamos que en Él hay gracia, en Él hay perdón, y que Santiago dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. No solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Claro que si estás siendo confrontado por tus celos, tu envidia, tu mundanalidad, no te resientas, no te endurezcas. Andá a los pies de la cruz y reconoce lo que Cristo ha hecho. Pero si vos estás acá y no sos un creyente, si no sos un creyente, la advertencia para vos es más severa. Es más severa. Porque si vos has escuchado el Evangelio, has entendido que sos un pecador, has entendido que mereces el infierno, has entendido que estás bajo la ira de Dios, pero aún le resistís, tu condición es más severa. Porque en el caso del creyente será la disciplina para que Dios atraerlo hacia Él, pero en el caso tuyo será la condenación, el infierno. Si vos estás acá y entendés que no sos un creyente, entendés que sos un pecador, entendés que mereces el infierno, no te resistas, no te resistas. No pienses que después lo voy a hacer en otro momento. Ahora quiero disfrutar la vida. No. Porque si morís sin Cristo, lo que te espera es la condenación eterna. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos, Dios, pedirte perdón esta mañana por nuestro orgullo, nuestros celos, nuestra envidia, Dios. Queremos pedirte perdón por nuestra mundanalidad. Queremos, Señor, pedirte perdón porque muchas veces nuestra vida no se resume en tu causa, en vivir para ti y por consecuencia servir a otros, darnos por otros, sino, Dios, que nuestra vida muchas veces se resume en que quiero ser feliz y lo único que me importa, Señor, es ser feliz y nada más. Perdónanos, Dios, y damos gracias, Padre, porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, porque tenemos un abogado, Cristo Jesús, que murió, resucitó e intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque textos como estos nos humillan, nos confrontan, Dios, pero ayúdanos, Dios, a no ser oidores olvidadizos, por favor, Padre. Ayúdanos, Dios, tú conoces mi corazón y el de mis hermanos, nuestra necesidad, y te pedimos, Dios, que tu palabra obre para tu gloria, Dios, por favor. Y aún, Señor, salvando en esta mañana a aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.